Fardidurque, una novela de Witold Gombrowicz. Capítulo 5. Filifor forrado de niño. El príncipe de los sintetistas, reconocido como el más glorioso de todos los tiempos, era sin duda el doctor profesor de sintesiología de la Universidad de Leiden, sintetista superior Filifor, originario de las regiones meridionales de Annam. Operaba conforme al espíritu patético de la síntesis superior, principalmente por medio de adición más infinidad y, en casos súbitos, también por medio de multiplicación por infinidad. Era hombre de buena estatura, no poca corpulencia, barba hirsuta y rostro de profeta con anteojos. Mas un fenómeno espiritual de esa magnitud no pudo dejar de suscitar en la naturaleza su contrafenómeno, de acuerdo con el principio de acción y reacción de Newton, y por tal motivo pronto nació en Colombo un futuro eminente analista que obtuvo en la Universidad de Columbia el doctorado y profesorado en análisis superior y alcanzó rápidamente los más altos peldaños de la carrera científica. Era hombre hosco, menudo, lisamente afeitado, con rostro de escéptico con gafas y la única misión interior de perseguir y humillar al eminente Filifor. Operaba analíticamente y era su especialidad la descomposición del individuo en partes por medio de cálculos, especialmente por medio de papirotazos. Y así, con un papirotazo en la nariz, incitábala a gozar de existencia independiente, moviéndose entonces la nariz espontáneamente de una parte a otra, con gran espanto del propietario. Ese arte lo aplicaba con frecuencia en el tranvía, si se sentía aburrido. Accediendo a la llamada de su más profunda vocación, lanzóse en persecución de Filifor y en una villa de España logró obtener el título nobiliario de anti-Filifor, del cual estaba locamente orgulloso. Filifor, habiéndose enterado de que aquel lo perseguía, lanzóse también en su persecución, y durante largo tiempo ambos sabios persiguiéronse sin resultado, porque el orgullo no permitía a ninguno de ellos admitir que resultaba no solamente perseguidor, sino también perseguido. Por consiguiente, cuando Filifor, por ejemplo, estaba en Bremen, anti-Filifor corría de La Haya a Bremen, no queriendo o quizá no pudiendo darse cuenta de que Filifor en ese mismo momento y con idéntico fin partía en el tren rápido de Bremen a La Haya. El choque entre los dos sabios impelidos, catástrofe de igual índole que las catástrofes ferroviarias más grandes, prodújose con absoluta casualidad en el restaurante de primera clase del Bristol Hotel de Varsovia. Filifor, en compañía de la profesora Filifor y con el horario de trenes en la mano, estaba examinando con atención las mejores combinaciones cuando inmediatamente después de bajar del tren entró jadeante anti-Filifor, llevando del brazo a su analítica compañera de viaje, Flora Gente de Messina. Nosotros, es decir, los que estuvimos presentes, los doctores Teófilo Pobleski y Teodoro Pobleski y yo, dándonos cuenta de la gravedad de la situación, procedimos de inmediato a tomar notas por escrito. Anti-Filifor acercóse a la mesita y en silencio atacó con la vista al profesor que se había levantado. Se esforzaron por dominarse espiritualmente. El analista presionaba fríamente desde abajo y el sintetista respondía desde arriba con la mirada llena de resistente dignidad. Al no dar el duelo de miradas resultados decisivos, los dos enemigos espirituales iniciaron un duelo verbal. El doctor y maestro del análisis dijo ñoquis. El sintesiólogo contestó ñoqui.
Antifilifor rugió: ñoquis, ñoquis, o sea, la combinación de harina, huevos y harina. Filifor rebatió al momento: ñoqui, o sea, el ser superior del ñoqui, el mismo ñoqui supremo. Sus ojos lanzaban relámpagos, agitábase su barba, y estaba claro que había obtenido la victoria. El profesor de análisis superior retrocedió unos pasos, dominado por una furia impotente, mas de inmediato acudió a su mente una idea terrible. Enfermizo, achacoso en comparación con Filifor, prestóse a proceder contra su esposa, a quien el viejo y meritorio profesor amaba por encima de todo. He aquí el curso sucesivo del incidente según el acta levantada posteriormente. 1. La profesora Filifor, muy entrada en carnes, gorda y bastante majestuosa, se hallaba sentada sin pronunciar palabra, ensimismada. 2. El profesor doctor Antifilifor plantóse frente a la señora con sus útiles cerebrales y empezó a observarla con una mirada que la desvestía hasta lo más íntimo. La señora Filifor tembló de frío y vergüenza. El doctor profesor Filifor la cubrió en silencio con la manta de viaje y fulminó al insolente con una mirada llena de inmenso desprecio. Sin embargo, al hacerlo mostró signos de inquietud. 3. Entonces Antifilifor dijo quedamente: oreja, oreja, y estalló en una risa sarcástica. Bajo la influencia de esas palabras, la oreja apareció inmediatamente en toda su desnudez y se hizo indecente. Filifor ordenó a su esposa que se cubriera las orejas con el sombrero. Esto, sin embargo, no sirvió de mucho, porque Antifilifor murmuró entonces, como para sí mismo, 2 orificios de la nariz, desnudando así los orificios de la nariz de la venerable profesora de un modo al mismo tiempo impúdico y analítico. La situación se tornó grave, ya que no pudo ni hablarse de la ocultación de los orificios. 4. El profesor de Leiden amenazó con llamar a la policía. La balanza de la victoria comenzaba a inclinarse claramente hacia Colombo. El maestro del análisis dijo con gran frialdad: los dedos de la mano, los 5 dedos. Por desgracia, la robustez de la profesora no era suficiente para ocultar el hecho de que repentinamente apareció a los reunidos en toda su inaudita vivacidad, es decir, el hecho de que los 5 dedos de la mano, los dedos, estaban ahí, 5 en cada lado. La señora Filifor, totalmente profanada, trató, con el resto de sus fuerzas, de ponerse los guantes, pero, cosa absolutamente increíble, el doctor de Colombo le hizo al momento del análisis de orina y, riendo desmedida y estruendosamente, exclamó, victorioso: H2OC4 TPS, un poco de leucocitos y albúmina. Se levantaron todos y el doctor profesor Antifilifor se retiró con su amante, que soltó una risa vulgar, mientras el profesor Filifor, con ayuda de los abajo firmantes, llevó sin demora a su esposa al hospital, firmado T. Pobleski Antonio, Bistak, testigos. A la mañana siguiente nos reunimos con Pobleski y yo, con el profesor, en derredor del lecho de la enferma, señora Filifor. Su descomposición avanzaba con mucha rapidez. Iniciada por el diente analítico del Antifilifor, la dama perdía su contextura de modo paulatino. De tiempo en tiempo gemía sordamente: yo pierna, yo oreja, pierna, oreja, dedo, cabeza, pierna, como si despidiera las partes de su cuerpo, ya que empezaban a moverse autonómicamente. Su personalidad encontrábase en estado de agonía. Nos ensimismamos todos en busca de medios de salvación inmediata, pero no había tales medios. Previa deliberación, con la participación del docente S. Loplapskin, quien a las 7:40 horas llegó por vía aérea de Moscú, reconocimos una vez más la absoluta necesidad de métodos científicos violentísimamente sintéticos. Pero no había tales métodos.
Entonces Philifort concentró todas sus facultades mentales hasta tal punto que retrocedimos un paso y dijo: la bofetada. Solamente una bofetada, y bien recia, es capaz de devolver el honor de mi esposa y sintetizar los elementos dispersos en cierto sentido superior en el honorable sentido de la bofetada. Por lo tanto, manos a la obra. No era tan fácil encontrar en la ciudad al analista de fama mundial. Solo al anochecer dejóse atrapar en un bar de primera clase. En estado de sobria embriaguez vaciaba botella tras botella, y cuanto más bebía, más se desembriagaba. Y lo mismo sucedía a su analítica amante. Hablando con propiedad, embriagábanse más de sobriedad que de alcohol. Cuando entramos, los camareros, pálidos como el papel, escondíanse pusilánimes detrás del mostrador, y los amantes en silencio se entregaban a orgías interminables de sangre fría. Tramamos el plan de acción. El profesor debería efectuar primero un amago de ataque con el brazo derecho en la mejilla izquierda y luego pegar con el izquierdo en la derecha, mientras que nosotros, es decir, los testigos, doctores de la Universidad de Varsovia, Wroblewski y yo, como también el docente Lopatkin, deberíamos proceder sin demora a labrar el acta. El plan era sencillo y la acción nada complicada, pero al profesor se le cayó el brazo levantado. Nosotros, los testigos, quedamos estupefactos. No hubo bofetada. No hubo, lo repito, bofetada. Hubo solamente 2 rositas y algo así como una viñeta con palomitas. Philifort había previsto con satánica destreza los planes de Philifort. Ese Baco sobrio se había tatuado en las mejillas 2 rositas a cada lado y algo semejante a una viñeta con palomitas. A consecuencia de ello, las mejillas y también por consiguiente la bofetada intentada por Philifort perdieron todo su sentido. En realidad, la bofetada aplicada a las rosas y a las palomitas no era una bofetada. Era más bien algo así como un golpe contra papel pintado. No pudiendo admitir que el pedagogo y educador de la juventud, generalmente respetado, quedara en ridículo por golpear un papel pintado debido a hallarse enferma su esposa, le convencimos de que desistiera terminantemente de cometer acciones que luego podría deplorar. «Perro», rugió el anciano. «Infame. Ah, infame. Infame perro». «Montón», contestó el analista con inmenso orgullo analítico. «Eres un montón. Yo también soy montón. Si quieres dame un puntapié en el vientre. No me aplicarás a mí el puntapié en el vientre, patearás el vientre y nada más. ¿Querías provocar a mi mejilla con tu bofetada? A la mejilla puedes provocarla, pero a mí no, a mí no. Yo no existo en absoluto, no existo. He de provocarla. Si Dios lo permite, lo provocaré». «Mis mejillas son impermeables», rió Philifort. Flor Agente, sentada a su lado, soltó la risa. El cósmico doctor de ambos análisis le dirigió una mirada sensual y salió. En cambio, Flor Agente quedóse. Estaba sentada en un alto taburete y nos miraba con sus desteñidos ojos de loro completamente analizado. A los pocos instantes, exactamente a las 8:40, el profesor Philifort, 2 médicos, el docente Lopatkin y yo procedimos a celebrar una conferencia. El docente Lopatkin, como de costumbre, mantenía asido el lápiz. La conferencia tuvo el siguiente desarrollo. Los 3 doctores en leyes, en vista de lo que acontece, no vemos posibilidad de resolver la querella por vía del honor y aconsejamos al muy respetado señor profesor no tenga en cuenta la ofensa, considerándola procedente de un individuo incapaz de ofrecer una reparación. El profesor doctor Philifort: no la tendré en cuenta, pero mi esposa se muere. El docente S. Lopatkin: a su esposa no podremos salvarla. El doctor Philifort: no digan eso, no digan eso. Oh, la bofetada, único remedio. Pero no hay bofetada, no hay mejillas, no hay medio de síntesis divina, no hay honor,
No hay Dios. Sí, hay mejillas, hay bofetada, hay Dios, honor, síntesis. Yo. Observo que al profesor le falla la lógica. O hay mejillas o no las hay. Philipford. Señores, ustedes olvidan que todavía quedan mis 2 mejillas. Sus mejillas no existen, pero las mías sí. Aún podemos efectuar la jugada con mis 2 mejillas intactas. Señores, quieran ustedes comprender mi pensamiento. Yo no puedo abofetearlo, pero él puede abofetearme. Será lo mismo. Siempre habrá una bofetada y habrá síntesis. Va. ¿Cómo obligarlo a que abofetee al profesor? ¿Cómo obligarlo a que abofetee al profesor? ¿Cómo obligarlo a que abofetee al profesor? Señores, respondió con recogimiento el pensador genial, él tiene mejillas, mas yo también las tengo. La base consiste aquí en cierta analogía, y por eso operaré no tanto lógica como analógicamente. Será mucho más seguro, ya que la naturaleza está regida por cierta analogía. Si él es rey del análisis, yo lo soy de la síntesis. Si él tiene mejillas, yo también las tengo. Si yo tengo esposa, él tiene amante. Si él analizó a mi esposa, yo sintetizaré a su amante, y de esa manera le arrancaré la bofetada que se niega a entregar. Y sin más demora hizo una señal con la cabeza a Flora Gente. Enmudecimos. Ella adelantóse moviendo todas las partes de su cuerpo, visqueando con un ojo en mi dirección y con el otro en dirección al profesor, mostrando los dientes en una sonrisa a Stefan Lopatkin, echando la delantera hacia Robleski y meciendo la trasera en dirección a Povleski. La impresión era tal que el docente dijo en voz baja: ¿de veras acometerá usted con su síntesis superior a esos 50 pedazos separados? Pero el sintesiólogo universal poseía esta cualidad, que jamás perdía la esperanza. La invitó a la mesita, convidándola con una copa de cinzano, y a guisa de introducción, para sondearla, dijo sintéticamente: Alma, Alma. Ella no contestó. Yo, dijo el profesor inquisitiva e impetuosamente, queriendo despertar en ella su yo abismado. Ella respondió: usted. Muy bien, 5 zlotys. Unidad, gritó Philipford con violencia. Unidad superior. Igualdad en la unidad. Para mí todo es igual, dijo ella con indiferencia. ¿Anciano o niño? Mirábamos desalentados a esta infernal analítica de la noche, a quien el anti-Philipford había adiestrado perfectamente a su manera y educado para sí, quizá desde pequeña. Sin embargo, el creador de las ciencias sintéticas no se desanimaba. Siguió un periodo de extensas luchas y esfuerzos. Le leyó los 2 primeros cantos de Dante, por lo cual ella le pidió 10 zlotys. Sostuvo una prolongada e inspirada disertación sobre el amor superior, amor que abarca y unifica todo, que le costó 11 zlotys. Le leyó 2 magníficas novelas de las más conocidas autoras sobre el tema de la regeneración mediante el amor, por lo cual ella pidió 150 zlotys y no quiso rebajar ni un céntimo. Y cuando trató de estimular su dignidad, Flora Gente exigió ni más ni menos que 50 zlotys. Por las extravagancias se paga, vejete, dijo, para eso no hay tarifa. Y abriendo y cerrando sus fatuos ojos de búho, no reaccionaba. Los gastos aumentaban y el anti-Philipford, paseando por la ciudad, reía para sus adentros de tales esfuerzos desesperados. En la conferencia subsiguiente, realizada con la participación del doctor Lopatkin y 3 docentes, el eminente investigador dio cuenta de la derrota en los siguientes términos: me costó unos cuantos centenares de zlotys y no veo realmente la posibilidad de sintetizar. Recurrí en vano a las supremas unidades tales como la humanidad, que todo lo convierte en dinero devolviendo el sobrante. Y mi esposa, mientras tanto, pierde el resto de la conexión interior. La pierna se lanza ya de paseo por el cuarto. Cuando dormita, mi esposa, naturalmente, no la pierna, tiene que sujetarla con las manos, pero las manos se niegan a obedecer. Es un terrible trastorno, una terrible anarquía. El doctor en medicina, T. Polevsky.
Y el anti-Philifort hace circular rumores de que el profesor es un innoble vicioso, el docente Lopatkin. ¿Y no se podría sorprenderla precisamente por medio del dinero? Permítanme. Veo aún confusa la idea que cruza mi mente, pero suceden cosas así en la naturaleza. Tuve, por ejemplo, una paciente enferma de timidez. No pude curarla con audacia porque no la asimilaba, pero le apliqué una dosis tan fuerte de timidez que no la pudo aguantar. Y como no pudo soportar la timidez, se animó y volvióse de pronto locamente audaz. El mejor método es el de per se, arremangarse, quiero decir, solo en sí. Habría que sintetizarla con dinero, mas reconozco que no veo cómo. Philifort, dinero. Pero el dinero forma siempre una cifra, una suma que nada tiene de común con la unidad propiamente dicha. Solo el céntimo es indivisible, pero el céntimo no causa ninguna impresión, salvo a menos que, señores, si le diéramos una suma tan grande que la atolondrara. Enmudecimos. Philifort se levantó bruscamente. Su negra barba se agitaba. Entró en uno de esos estados hipermaniáticos en que cae el genio indefectiblemente cada 7 años. Vendió 2 casas y un chalet en los alrededores de la ciudad y convirtió la suma obtenida en 850.000 zlotis, en zlotis sueltos. Poblesky lo miraba con asombro. Simple médico de distrito, no supo jamás comprender al genio, no supo comprenderlo, y por eso precisamente no lo comprendía en absoluto. Mientras tanto, el filósofo, ya seguro de lo que hacía, envió al anti-Philifort una invitación irónica, y éste, contestando la ironía con el sarcasmo, presentóse puntualmente a las 9:30 en un aposento del restaurante Alcázar, donde se realizaría el experimento decisivo. Los sabios no se dieron la mano. El maestro de análisis rió, seco y malicioso. Bueno, póngase contento, señor, póngase contento. Mi chica no es, que digamos, tan propensa a la composición como su esposa a la descomposición, y a ese respecto estoy tranquilo. Pero él también entraba gradualmente en estado hipermaníaco. El doctor Poblesky empuñaba el lápiz y Lopatkin mantenía asido el papel. El profesor Philifort procedió en esta forma. Colocó primero sobre la mesa un único zloty. La gente no reaccionó. Colocó un segundo zloty. Nada. Agregó un tercer zloty. Tampoco nada. Mas al poner el cuarto zloty, ella dijo: «Oh, 4 zlotys». Al notar que eran 5, bostezó, y al ver que eran 6, preguntó con indiferencia: «¿Qué pasa, viejito? ¿Exaltación de nuevo?». Solo después de colocados 97 zlotys, advertimos los primeros síntomas de extrañeza, y al llegar a 115, su mirada, que hasta ese momento se posaba en el doctor Poblesky, en el docente y en mí, comenzó a sintetizarse algo sobre el dinero. Al llegar a 100.000, Philifort jadeaba pesadamente. Anti-Philifort empezaba a inquietarse un poco, y la hasta ese momento heterogénea cortesana consiguió cierta concentración. Miraba, fascinada, el montón creciente, que en rigor dejaba de ser montón. Trató de contar, pero ya los cálculos no le salían bien. La suma dejaba de ser suma, convertíase en algo inabarcable, inconcebible, en algo superior a la suma. Hacía estallar el cerebro por su enormidad, como el firmamento. La paciente gemía sordamente. El analista se precipitó a socorrerla, pero ambos médicos lo sujetaron con todas sus fuerzas. En vano la aconsejaba cuchicheando que descompusiera el total en centenas o medio millares, pues el total no se dejaba desunir. Cuando el sacerdote triunfante del culto de la síntesis desembolsó todo lo que tenía y coronó el montón
o más bien la enormidad, el monte Sinaí del dinero, con un zloty único e indivisible, pareció como si alguna divinidad hubiera tomado posesión de la cortesana. La gente levantóse e hizo aparecer todos los síntomas sintéticos: llanto, suspiro, sonrisa, pensatividad, y dijo: señores, yo, algo superior. Filifor profirió un grito de triunfo, y entonces el anti-Filifor, con un alarido de terror, libróse de los brazos de ambos médicos y pegó a Filifor en la cara. Ese golpe era el rayo, el relámpago de la síntesis arrancado de las entrañas analíticas que disipó las sombrías tinieblas. El docente y los médicos felicitaron con emoción al profesor gravemente deshonrado. Su encarnizado enemigo se retorcía contra la pared, aullando atribuladamente, mas ningún aullido pudo frenar el movimiento impreso a la carrera del honor, porque el asunto, hasta ese momento no honorable, había entrado en las vías del honor. El profesor Dr. G. L. Filifor de Leiden designó 2 padrinos en las personas del Dr. Lopatkin y yo. El profesor Dr. P. T. Mommsen, con título nobiliario de anti-Filifor, designó sus 2 padrinos en las personas de los 2 médicos asistentes. Los padrinos de Filifor provocaron honrosamente a los padrinos de anti-Filifor, y estos a su vez provocaron a los de Filifor. Y a cada uno de estos pasos de honor la síntesis iba en aumento. El colombiano se retorcía como si estuviera sobre ascuas, mientras que el leideño, sonriente, acariciaba su larga barba. En el hospital municipal, la profesora enferma empezaba a unificar sus partes, pidió leche con voz apenas perceptible, y la esperanza nació en el corazón de los médicos. El honor asomóse entre las nubes y sonrió dulcemente a los hombres. El combate definitivo se libraría el martes a las 7 de la mañana. El lápiz sería confiado al doctor Wroblewski, las pistolas al doctor Lopatkin. Wroblewski debería tener el papel y yo los abrigos. El incansable luchador del signo de la síntesis no abrigaba duda ninguna. Recuerdo lo que me decía la mañana anterior: hijo mío, tanto podrá caer él como yo, pero quien quiera que caiga, mi espíritu saldrá siempre victorioso, porque no se trata del acto de morir, sino de la índole de la muerte, y la índole de la muerte es sintética. Si él cayese, rendiría con su muerte homenaje a la síntesis. Si me matase, mataría de manera sintética. Así la victoria será mía más allá de la tumba. Y en su exaltación de ánimo, deseando honrar más dignamente ese momento de gloria, invitó a ambas señoras, su esposa y Flora, en el carácter de simples espectadoras. Yo era víctima de los malos presentimientos. Temía. ¿Qué temía yo? Ni yo mismo lo sabía. Durante toda la noche me torturó la incertidumbre, y solo en el lugar del duelo comprendí mi temor. La mañana era seca y luminosa como un paisaje pintado. Los enemigos del alma paráronse frente a frente. Filifor saludó a anti-Filifor y éste a aquel, y entonces comprendí qué era lo que temía. Era la simetría. La situación era simétrica, y en ello consistía su vigor, pero también su flaqueza. Porque la situación tenía la propiedad de que a cada movimiento de Filifor correspondía un movimiento análogo de anti-Filifor, y Filifor tenía la iniciativa. Si Filifor saludaba, anti-Filifor debía saludar también. Si Filifor tiritaba, anti-Filifor debía tirar también. Y todo, lo hago notar, debía realizarse en el eje que unía a ambos combatientes, que era el eje de la situación. Pero ¿qué sucedería si el segundo se desviase hacia el costado? Si descarriase, si hiciese una mala jugada para eludir las leyes férreas de la simetría y la analogía. ¿Qué perturbaciones mentales, qué traiciones podría ocultar la cerebralidad del anti-Filifor?
Yo combatía tales pensamientos cuando de repente el profesor Philifort levantó el brazo, apuntó recto al centro del corazón adversario y tiró, y no dio en el blanco. Entonces el analista levantó a su vez el brazo y apuntó al corazón de su antagonista. Casi parecía inevitable que si aquel había tirado sintéticamente al corazón, también éste tendría que tirar sintéticamente al corazón. Parecía no haber otra salida, ninguna puerta de escape intelectual. Mas en un abrir y cerrar de ojos, el analista, en un esfuerzo supremo, suspiró quedo, dio un alarido, apartó del eje de la situación el caño de la pistola y disparó hacia un costado. El tiro pegó. ¿Dónde? En el dedo meñique de la profesora Philifort, que acompañada de Flor Agente permanecía de pie a corta distancia. Ese tiro fue el no va más de la maestría. El dedo meñique cayó cortado. La señora Philifort, asombrada, se llevó la mano a la boca. Nosotros, los padrinos, perdimos por un momento el dominio de nosotros mismos y proferimos un grito de admiración. Y entonces ocurrió algo terrible. El profesor superior de síntesis no pudo aguantarlo. Fascinado por la puntería, la maestría y la simetría, ofuscado por nuestro grito de admiración, también se desvió del eje. Disparó, dio en el dedo meñique de Flor Agente y rió, breve, seca, guturalmente. La gente se llevó una mano a la boca y nosotros proferimos el correspondiente grito de admiración. Entonces el analista disparó de nuevo y cortó el segundo dedo meñique de la profesora, que se llevó la otra mano a la boca. Proferimos el grito de admiración. Un cuarto de segundo más tarde, el tiro de sintetista, disparado con infalible seguridad desde la distancia de 17 metros, cortó el dedo análogo de Flor Agente, quien se llevó la mano a la boca. Nosotros proferimos el grito de admiración, y así siguieron las cosas. El tiroteo continuaba incesante, encarnizado, violento y magnífico, como la magnificencia misma, y los dedos, las orejas, las narices, los dientes, caían como las hojas de un árbol agitado por el viento. Nosotros, los padrinos, no teníamos tiempo suficiente para proferir los gritos que nos arrancaba la puntería, rápida como el relámpago. Ambas señoras estaban ya privadas de todas sus extremidades y prominencias naturales, y si no cayeron muertas fue simplemente por la falta de tiempo, pues no pudieron llegar a morirse, y sospecho además que sentían cierto deleite exponiéndose a una puntería tan perfecta. Por último, faltaron los cartuchos. El maestro de Colombo perforó con su último tiro la parte superior del pulmón derecho de la profesora Philifort. El maestro de Leyden, al momento, perforó en contestación la parte superior del pulmón derecho de Flor Agente. Proferimos una vez más gritos de admiración, y luego reinó el silencio. Ambos troncos murieron y cayeron al suelo, y ambos tiradores se miraron. ¿Y qué? Ambos se miraron y no sabían bien por qué. Efectivamente, ¿qué? No había más cartuchos. Los cadáveres yacían sobre el suelo. No había nada que hacer. Se acercaban las 10. En rigor, el análisis había vencido. ¿Pero qué resultó de ello? Absolutamente nada. Igualmente hubiera podido vencer la síntesis y tampoco hubiera resultado nada. Philifort tomó una piedra y la tiró contra un gorrión, mas no dio en el blanco y el gorrión voló. El sol empezaba a quemar. El anti-Philifort tiró un terrón contra el tronco de un árbol y dio en el blanco. Mientras tanto pasó una gallina frente a Philifort. Philifort tiró, dio en el blanco, y la gallina corrió y se escondió en un matorral. Los sabios abandonaron sus posiciones y tomaron distinto camino. Al anochecer, anti-Philifort estaba en Gesciorno y Philifort en Baber. Uno, agazapado bajo una parva, cazaba conejos. El otro, si descubría un farol en un lugar apartado, hacía puntería desde una distancia de 50 pasos. Y así recorrieron el mundo, apuntando a lo que podían, con lo que podían.
Cantaban aires populares y rompían gustosos las ventanas. Les placía también permanecer en los balcones y echar saliva en los sombreros de los transeúntes, y había que ver qué alegría les proporcionaba conseguir dar en el blanco cuando se trataba de poderosos que viajaban en coche. Philifort se especializó hasta tal punto que podía escupir desde la calle a cualquiera que estuviese en un balcón, y Anti-Philifort apagaba las velas tirando cajetillas de cerillas contra la llama. Con más gusto aún cazaban ranas con escopetas de pequeño calibre, o gorriones con arco y flechas, o tiraban papeles y hierba al agua desde los puentes. Y el mayor placer era comprar un globo para niños y correr tras él por campos y bosques, acechando el momento en que estallaba con ruido como alcanzado por una bala invisible. Y cuando alguien del mundo científico recordaba el glorioso pasado, a aquellas luchas del espíritu, el análisis, la síntesis y toda la gloria perdida irreparablemente, contestaban con cierta ensoñación: sí, recuerdo ese duelo. Se disparaba bien. Pero profesor, exclamé una vez, y junto conmigo Wroblewski, quien durante ese tiempo se había casado y formado su hogar en la calle Kruszka. Pero, profesor, habla usted como un niño. Y el aniñado anciano nos respondió: todo está forrado de niñadas.